Bueno, voy a compartir contigo este segundo tema que habla acerca de los desastres naturales y este tema tiene que ver un poquito, el título es Enfrentando desastres naturales. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice acerca de cómo podemos prevenir, qué es lo que podemos hacer frente a los desastres naturales que están pasando en nuestros días? Ya te expliqué en el tema anterior de que el número de desastres naturales está aumentando. Sabes, yo he estado acudiendo a esta base de datos que mantiene el Centro de la Investigación de la Epidemiología de los Desastres de la Universidad de Lovaina en Bélgica durante varios años. Creo que ya más de unos 15 años más o menos que he estado viendo y revisando las bases de datos de ellos. Es bien interesante lo que uno podía encontrar allí. Y digo podía porque la última vez que, hace unos días atrás que fui a revisar esa base de datos, me di cuenta de algo, ya no es posible acceder a toda la información que ellos tienen, solamente algunas publicaciones que ellos envían a científicos, a la ONU, probablemente algunas otras cosas. Otra cosa que me he dado cuenta de lo que ellos están publicando es de que ahora lo que ellos antes consideraban un desastre natural, ahora ya no lo consideran tanto así. ¿Qué estoy tratando de decir? Por ejemplo, uno de los parámetros que ellos usaban para determinar que un desastre natural había sido importante, terrible, era, por ejemplo, que hubiera causado al menos 10 muertes. Okay, si un huracán ocasiona por lo menos 10 muertes, entonces es considerado un desastre grande que ha pasado en el mundo. Ellos tampoco contabilizan cada lluviecita que cae, no, o cada hojita que se cae de un árbol, no. Ellos contabilizan desastres naturales grandes y tienen parámetros y estándares. Una cosa que me he dado cuenta revisando alguna de las últimas estadísticas que ellos están poniendo en las publicaciones que ellos envían a otra gente, es de que ellos como que ahora ya no consideran desastres naturales o lo que antes ellos consideraban desastres naturales. Y este ocultamiento de información, que ahora ya no puedes acceder libremente a esta base de datos, es algo bien es algo que llama la atención, por decirlo de alguna forma. ¿Qué es lo que está pasando realmente? ¿Se está ocultando información a las personas? ¿Cómo enfrentar un desastre natural? Ya hemos visto de que los desastres naturales están aumentando. Si uno ve esta imagen que te estoy poniendo en este momento en este tema, es una de las antiguas informaciones que pude obtener de este instituto. Este gráfico nos muestra la cantidad de desastres naturales que ha acontecido durante el siglo pasado hasta inicios de este siglo. Ahí se cuentan los desastres naturales de los últimos 100 años. Y una de las cosas que uno se va a dar cuenta cuando ve esta gráfica, donde ellos han recopilado, ¿verdad? Durante años, han recopilado información de las cosas que han pasado en este mundo, uno se da cuenta evidentemente de que la cantidad de desastres naturales se ha incrementado exponencialmente en el mundo en los últimos años. Esto es parte de una tendencia que está aumentando cada día más. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a los desastres naturales? El Evangelio según San Lucas nos muestra tal vez el pasaje más claro donde Jesús habla de los desastres naturales y el tiempo del fin. Él dice lo siguiente en San Lucas capítulo 21, versículo 25. Cristo dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra habrá angustia de las naciones por la confusión ante el rugido del mar y del oleaje. Los hombres se desmayarán a causa del terror y de la expectación de las cosas que sobrevendrán al mundo habitado, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Cuando estas cosas empiecen a suceder, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Esto es lo que Cristo Jesús dice en San Lucas. Ahora, ¿qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo en San Mateo, capítulo 24? Dicho sea de paso, si tú quieres estudiar la Biblia y quieres ver las profecías de Cristo relacionadas al tiempo del fin, San Mateo 24 y 25 tienen la mayor cantidad de información. Dice la palabra de Dios aquí, San Mateo 24, 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá hambre y terremotos por todas partes. Mateo 24, versículo 32, dice la palabra de Dios ahí, Cristo dice, de la higuera aprended la analogía. Cuando su rama ya está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca.
Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. Quiero presentarte una foto a continuación de un arbolito que a mi papá le gustaba mucho. Este arbolito está en la casa de mi hermana, precisamente de esta foto, pero esta foto la tomé en invierno. Es una foto un poco triste, es una foto un poco hasta deprimente. Un árbol que aparentemente está muerto, que aparentemente no tiene ninguna hoja. Mira en la siguiente foto lo que pasa cuando llega el verano. Ni bien empieza a calentar un poquito debido a la estación, empiezan a aparecer hojitas. Y todas estas hojitas me van a decir a mí de que el verano está cerca. Mira esta siguiente foto. Ya cuando el verano llega, las hojas salen de una forma impresionantemente rápida y el árbol se carga de frutos. Todo esto es una señal de que el verano está cerca. Esto tiene mucha relación con los desastres naturales. Así como estamos viendo que este número está aumentando de una forma rápida, esto nos mostraría de que el verano está cerca, de que el fin del mundo está cerca. Esto no es ya una conjetura, esto es algo que Cristo Jesús dice, esto es una señal clara de que el tiempo del fin está cerca. Ahora, ¿cómo podemos evitar la calamidad dentro de las desgracias naturales que están cayendo y donde también hay hijos de Dios que están sufriendo? La prevención es muy importante. Mira este proverbio que quiero leer contigo, se encuentra en Proverbios capítulo 22, versículo 3. Dice la palabra de Dios lo siguiente: el prudente ve el mal y se esconde, pero los ingenuos pasan y reciben el daño. ¿Qué quiere decir aquí la palabra de Dios? Que uno tiene que ser prudente. ¿Sabes? Vivimos en un mundo que está cada vez más propenso a desastres naturales que están pasando por todas partes. En los años de vida de mis hijos, que no son muy viejitos, ellos son adolescentes, hemos pasado como familia desastres naturales en diferentes lugares del mundo donde me ha tocado vivir. El mundo está sufriendo por culpa del pecado, por culpa de la destrucción del medio ambiente. Los juicios de Dios están como empezando a derramarse por diferentes lugares en el mundo, tal como el espíritu de profecía lo predijo y como leímos en una cita en el tema anterior. Hay cosas que están pasando en el mundo, entonces uno tiene que prevenir. Si tu casa está en una zona de riesgo, si tu casa está en una zona de inundación, si tu casa está en una zona donde puede haber un incendio, si tu casa está cerca a un cauce de un río, si tu casa está cerca al mar, uno tiene que pensar, ¿es este el lugar más seguro para mí, para mi familia? Uno tiene que prevenir. El prudente ve el mal y se esconde, pero los ingenuos pasan y reciben el daño, dice la palabra de Dios. Ahora, Cristo Jesús también habló acerca de esto. San Lucas capítulo 6, versículo 47, en una famosa parábola. Él dice lo siguiente: ¿a qué es semejante todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace? Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó profundo y puso los cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente golpeó con ímpetu contra aquella casa y no la pudo mover porque había sido bien construida. Pero el que oye y no hace es semejante a un hombre que edificó su casa sobre tierra, sin cimientos. El torrente golpeó con ímpetu aquella casa y enseguida cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Qué está queriendo decir Jesús acá? Lo mismo, que tenemos que prevenir. Si vives en una zona de terremotos y tu casa ha sido mal construida, usa recursos para poder reforzar esa casa. Si estás viviendo en una zona donde hay muchos fuegos, muchos incendios que puede haber y tienes árboles o muchas malezas secas cerca a tu casa, tú puedes hacer algo para prevenir una desgracia. Mira, te voy a mostrar una foto. Esta foto es de un cerro que está bien cerquita a la Universidad Adventista del Perú, donde yo estudié. Este cerro se llama el Concacucho. Sabes, si tú ves en esta foto, en las faldas de este cerro bien grande, corre un río, el río Rímac. Y ahí en esa zona del río Rímac, pues hay río, hay aguas. Los antiguos peruanos construyeron un lindo centro ritual, centro ceremonial. ¿Y sabes dónde lo construyeron? Lo construyeron encima de la roca.
¿Sabes? Los restos de este centro ceremonial que construyeron los antiguos peruanos, porque ellos fueron prevenidos, porque ellos fueron precavidos, todavía están allí después de cientos de años. Pero ¿sabes lo que han hecho los seres humanos? Los seres humanos, y esto cualquier persona que ha estudiado en esa universidad sabe que estoy diciendo la verdad. Allí donde tú ves en esta foto que está corriendo el río Rímac, allí la gente empezó a ganarle espacio al río y empezaron a construir sus casas allí. En la parte anterior, hasta una supercarretera, hasta una carretera grande se ha construido en esta zona. ¿Qué es lo que pasó últimamente? Vino una inundación y todo eso, carretera, casas, centros de cultivo, personas, destrucción por doquier. Este es un ejemplo bien claro de lo que tenemos que hacer como cristianos. Si tú estás pensando en comprar un terreno, estás alquilando una casa en un lugar que tú sabes que va a caer bajo la ira de Dios, pues estás preparándote para una destrucción que va a venir y te estás prácticamente entregando en una destrucción que va a venir y también te va a afectar a ti. Ahora, por más medidas de seguridad que uno tome, puede que una destrucción finalmente caiga, pero uno puede hacer algo para tratar de mitigar el problema lo mejor que se pueda. Prepararse es muy importante. También es importante tener un plan de acción. Mira lo que Cristo Jesús dice en el Evangelio, según San Lucas capítulo 14, versículo 28. Cristo Jesús dice lo siguiente: porque ¿cuál de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de haber puesto los cimientos y al no poderla terminar, todos los que la vean comiencen a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Es bueno tener un plan de acción. Si tú vas a construir una casita, bueno, trata de construirla con los mejores materiales, reforzándola lo mejor, asegurando ese techo bien. ¿Por qué? Porque puede haber una desgracia que pase y puede ser que alguna cosa suceda y no puedas. Uno tiene que planificar las cosas que uno quiere hacer, si uno quiere alquilar, si uno quiere comprar. Hay que ser cuidadosos, hermanos, en el tiempo del fin, ser muy precavidos. Ahora, cuando las desgracias vienen, cuando las desgracias pasan, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay varios consejos también en la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. De esta manera, con la consolación con la que nosotros mismos somos consolados por Dios, también nosotros podemos consolar a los que están en tribulación. Lo que el apóstol va a decir es de que una de las principales tareas que nosotros podemos hacer como cristianos, cuando desgracias naturales acontecen, es consolar a aquellos que están en tribulación. Es una de las grandes cosas que nosotros podemos, no estar indolentes. Si algo pasa, comunicarnos, manifestar nuestro pesar, manifestar nuestra tristeza, estar juntos en medio del dolor y de la tragedia. Es una de las cosas que podemos hacer y que podemos pedirle a Dios: Señor, dame espíritu de consolación para ayudar emocionalmente a personas que están pasando por medio de un desastre, por medio de una tribulación. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Que tenemos que ayudarnos unos a otros. Miren, en tiempos apostólicos hubo una hambruna, un desastre natural. Y mira lo que hizo la iglesia. Hechos capítulo 11, versículos 28 al 30. Dice ahí la palabra de Dios: y se levantó uno de ellos, que se llamaba Ágabo, y dio a entender por el Espíritu que iba a ocurrir una gran hambre en toda la tierra habitada. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar una ofrenda para ministrar a los hermanos que habitaban en Judea, y lo hicieron enviándolo a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí la palabra de Dios? Que cuando acontece un desastre natural, una de las cosas que nosotros como cristianos podemos hacer es ayudarnos unos a otros, colaborar incluso económicamente, para que los lugares donde ha habido desgracias, tragedias, puedan recuperarse lo antes posible, para que esos templos puedan volver a ser edificados, para que esas escuelas puedan ser reparadas y se pueda seguir formando a los niños para el reino de Dios y se pueda seguir predicando el Evangelio de Cristo Jesús. Todavía con más fuerza, porque el fin está cerca. Tenemos que ayudarnos unos a otros.
¿Qué más dice la palabra de Dios? La palabra de Dios va a decir en el libro de Apocalipsis de que un día no va a haber más desastres. Nos aproximamos a un momento de profundos cambios en la historia de este mundo. Un momento cuando Dios va a terminar con el sufrimiento y la maldad en este mundo. Dice el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10. Dice la palabra de Dios: después de esto miré, y he aquí una gran multitud de todas las naciones, y razas y pueblos y lenguas, y nadie podía contar su número. Están de pie delante del trono, y en la presencia del Cordero, vestidos con vestiduras blancas, y palmas en sus manos. Aclaman a Dios diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono, y al Cordero. En el tiempo del fin aparece una multitud de gente con vestiduras blancas, alabando el nombre de Dios, ya cuando Cristo Jesús viene, ya cuando estamos en las mansiones celestiales, por la gracia de Dios. ¿Y qué sigue diciendo la palabra de Dios? Apocalipsis 7:13. Uno de los ancianos me preguntó diciendo: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Versículo 14, y yo le dije: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación, los que han lavado sus vestidos, los que los han emblanquecido en la sangre de Cristo. Por eso están delante del trono y le rinden culto de día y de noche en su templo. El que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Estas desgracias naturales están aconteciendo para que nuestros sentidos se despierten, para que busquemos más a Dios, para que estemos cerca a Él, no solamente nosotros, sino también nuestras familias, para que podamos hacer algo por la gente que está cerca a la destrucción. Necesitamos estar cerca a Dios, necesitamos lavar nuestras vidas con la justicia de Cristo, que purifica el corazón, que cambia la vida, que nos da un nuevo sentido a la existencia. Eso es lo que tenemos que hacer, porque un día saldremos de la gran tribulación, de las tribulaciones grandes que estamos viviendo. Y sigue diciendo la palabra de Dios: ellos no tendrán más hambre, ni tendrán más sed, ni caerá sobre ellos el sol, ni ningún otro calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Un día no habrá más destrucción, no habrá más desastres, porque Cristo Jesús estará con nosotros. Ya no habrá un sol que nos queme, ya no habrá un frío que nos congele. Ahora estaremos siempre con Dios, pero tenemos que confiar en Él y tenemos que entregarle nuestro corazón a Cristo y pedirle que cambie nuestro corazón, que nos dé una nueva vida. Dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 3 en adelante: oí una gran voz que procedía del trono diciendo: he aquí el tabernáculo de Dios que está con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. El que está sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y dijo: escribe, porque estas son palabras fieles y verdaderas. Pronto ya no va a haber desastres naturales en este mundo, porque Cristo Jesús vendrá. Llevará a sus hijos con Él al cielo. Vendrá a la Nueva Jerusalén y estaremos en este mundo para siempre con Dios. Ya no habrá dolor, ya no habrá enfermedad, ya no habrá muerte, ya no habrá tristeza, porque las primeras cosas pasaron. Hay que lavar nuestras vidas en la sangre de Cristo Jesús. Hay que mirar y aprender del Maestro de Galilea. Hay que vivir como sus santos hijos. Que Dios te bendiga.